Expediente 87, ubicación: San Andrés del Río, Michoacán. Clasificación: confidencial. Caso sin resolver. Fecha de ingreso: 14 de octubre de 2018. Estado: abierto. Resumen del caso. En la madrugada del 12 de octubre de 2018, la Policía Municipal recibió una llamada anónima, alertando sobre gritos provenientes de la antigua casa de los Montiel, una construcción de adobe abandonada desde 1995, ubicada en el barrio de San José. Vecinos declararon haber visto sombras moverse detrás de las ventanas rotas, acompañadas de un olor penetrante, como de sangre vieja. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron la puerta principal abierta y signos de forcejeo en el interior. En la sala, sobre una mesa, había 8 fotografías antiguas en blanco y negro. En todas aparecía la misma mujer, con el rostro parcialmente velado por un rebozo, en distintos puntos del pueblo. La plaza, la iglesia, el mercado, siempre mirando directamente a la cámara. En la parte posterior de cada fotografía, había un mensaje escrito con tinta roja: aquí no descansan los que traicionan. El hallazgo más inquietante se dio en el sótano. Una silla de madera amarrada al piso con cadenas oxidadas y, bajo ella, una mancha oscura que las pruebas forenses confirmaron como sangre humana. No se encontró a ninguna persona en el lugar, pero una cámara de seguridad de una tienda cercana registró, a las 2:13 am, la silueta de una mujer con rebozo caminando lentamente hacia el río y desapareciendo a mitad del puente. El expediente fue enviado a la Fiscalía Regional, pero hasta la fecha no hay detenidos ni explicación oficial. Los pobladores insisten en que la mujer de las fotos es Adelaida Montiel, desaparecida en 1952, y que su regreso siempre anuncia otra desaparición en el pueblo. Lo que nunca dijimos. Mi familia siempre ha tenido un secreto que pesa más que cualquier herencia. Crecí escuchando susurros sobre la Casa de los Suspiros, un lugar al que nadie se atrevía a entrar después del anochecer. Mi padre decía que era solo un viejo rumor, pero la verdad es que algo vivo se esconde en sus paredes. Cuando era niña, me dijeron que cada vez que alguien entraba allí, el pasado regresaba para pedir cuentas. Un día, mi hermano mayor desapareció. Nadie lo buscó en ese lugar, excepto yo. Entré sola, con la linterna temblando en mis manos, y lo encontré, o más bien, encontré su sombra en la pared, estirada y retorcida, como si estuviera atrapada en una tela invisible. Desde entonces siento que la casa me observa. Escucho suspiros cuando cierro los ojos y susurros que repiten mi nombre. Lo que nunca dijimos es que la casa no olvida, y a veces tampoco perdona. Eco en la pantalla. Hay lugares que guardan más que recuerdos. Registro número 61. El animal que no dejaba pasar. Testimonio enviado por un conductor anónimo, desde San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, recibido el 14 de abril de 2024. No sé si lo que vi fue real o el resultado de no haber dormido en 2 días, pero todavía me cuesta cerrar los ojos sin que vuelva esa imagen. Trabajo como ayudante de chofer en un camión que lleva mercancía a las comunidades más alejadas de la sierra. Aquella madrugada, mientras cruzábamos un tramo de terracería, nos detuvimos. Algo enorme bloqueaba el camino. Parecía un burro, pero con las patas anormalmente largas y una piel tan oscura que absorbía la luz de las lámparas. No se movía, ni respiraba. El chofer intentó rodearlo, pero cuando bajamos del camión el animal giró la cabeza. Sus ojos no brillaban como los de cualquier criatura en la noche. Eran 2 huecos, llenos de un resplandor rojizo que quemaba al mirarlo. En un parpadeo ya no estaba frente a nosotros, pero segundos después lo escuchamos correr detrás del camión. No importaba cuánto aceleráramos. Sus pasos seguían allí, golpeando la tierra pegados a nosotros. El chofer nunca quiso hablar de eso otra vez. Yo, desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la mirada. Algunos animales cruzan la carretera. Parecía estar esperándonos. Registro anónimo. K62. Ubicación: Salvatierra, Guanajuato. Fecha de recepción: 28 de mayo de 2024. Nunca creí en las historias que contaban los viejos sobre el río que habla, hasta que una noche tuve que cruzarlo solo.
Yo trabajo cuidando una huerta de granadas a las afueras del pueblo, y ese día me quedé más tarde de lo normal. La única forma de llegar rápido a mi casa era cruzando el viejo puente de piedra sobre el Lerma. El río estaba más bajo de lo habitual, y el agua corría lenta, pero se escuchaba un murmullo constante. Pensé que era el viento, hasta que las palabras se hicieron claras. Me llamaban por mi nombre. No gritaban, no suplicaban, solo lo repetían con una calma que me helaba la sangre. Me asomé por el borde y entre la negrura del agua vi algo que no era mi reflejo. Era un rostro, pálido y sin ojos, que movía los labios imitando mi voz. Sentí que me jalaban los tobillos, pero no había manos. Corrí sin mirar atrás y llegué a casa temblando. Desde entonces, cada vez que paso cerca del río, escucho que alguien me sigue llamando, aunque no haya nadie alrededor. Registro anónimo Plasto 63. Ubicación: Yuriria, Guanajuato. Fecha de recepción: 2 de junio de 2024. No suelo hablar de esto porque en el pueblo lo toman como una broma, pero yo lo viví y sé que no lo imaginé. Trabajo de noche en una gasolinera junto a la carretera que lleva al lago. Esa madrugada, poco después de las 3, un hombre llegó caminando. No traía coche ni bicicleta ni nada. Vestía un traje oscuro, limpio, como recién planchado, pero sus zapatos estaban empapados. Me pidió un café, aunque nunca vendemos café a esa hora. Mientras buscaba en la máquina, lo miré de reojo y vi que no dejaba de observarme con una sonrisa muy leve. Cuando me giré para darle el vaso, ya no estaba. No escuché pasos ni puerta, nada. Afuera, el asfalto estaba seco, salvo por un rastro de agua que iba desde la entrada hasta el camino que lleva al lago. Un compañero me contó después que en esa carretera a veces aparece el Caballero del Lago, un hombre que murió ahogado hace más de 20 años y que siempre deja un rastro de agua detrás de él. Yo preferiría no saberlo. Historia para no dormir. El tramo perdido. Ubicación: entre La Rumorosa y Tecate, Baja California. En esa carretera, todos saben que el kilómetro 47 no aparece en los mapas, pero quienes dicen haberlo visto aseguran que algo cambia en el camino. Un chofer de tráiler contó que lo encontró una noche de neblina espesa. El pavimento se veía más oscuro que de costumbre, como si absorbiera la luz de los faros. No había señalamientos ni curvas, solo una recta infinita. El velocímetro marcaba 60, pero la sensación era de no avanzar. En el retrovisor aparecieron 2 luces extrañas, muy altas, siguiéndolo de cerca. Eran demasiado grandes para un auto y parecían flotar sobre el camino. Su radio comenzó a emitir voces familiares, todas diciendo su nombre. Cuando el asfalto volvió a la normalidad, estaba a cientos de kilómetros del punto donde recordaba haber estado. El tanque estaba vacío y sus manos cubiertas de polvo húmedo. Algunos dicen que, después de entrar ahí, cada vez que conducen de noche sienten que alguien más sujeta el volante. Historia para no dormir. El piso que no existe. Ubicación: Centro Histórico, Ciudad de México. Lucía trabajaba en un antiguo edificio de oficinas, de esos con ascensores viejos que tardan una eternidad en cerrar sus puertas. Una noche, se quedó hasta tarde terminando un informe. El conserje ya se había ido, y el silencio era tan pesado que podía escuchar el zumbido de las lámparas. Decidió bajar por el ascensor, pero al presionar el botón del lobby, el panel marcó un piso que no conocía. Piso 7. Ella sabía que el edificio solo tenía 6. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo era más estrecho y las paredes parecían húmedas. El olor era fuerte, como a metal oxidado y algo más que no supo identificar. No había oficinas, solo puertas de madera con cerraduras antiguas, cada una con un número pintado a mano. Al fondo, una mujer de cabello muy largo estaba de espaldas, inmóvil, como si escuchara su respiración. Lucía intentó volver al ascensor, pero el panel ya no tenía botones, solo una ranura con un papel doblado que decía: «Te estamos esperando». Al día siguiente, nadie creyó su historia, y en los registros del edificio no existe ningún piso 7. Ubicación: Santa María del Tule, Oaxaca, México. Expediente 089. Resumen del caso. Este archivo documenta el reporte de una maestra jubilada que, al mudarse a una antigua casa heredada por su familia, descubrió un pasadizo oculto que parece haber sido utilizado para prácticas que nunca fueron registradas en la historia oficial del pueblo. Hechos. En febrero de 2020, Mele P.,
de 67 años, se instaló en la propiedad que perteneció a su bisabuela. Durante trabajos de remodelación en la cocina, un albañil encontró un acceso angosto detrás de una pared falsa. El pasadizo descendía unos 3 metros y terminaba en una cámara circular de piedra. Dentro había frascos con líquidos oscuros, restos de velas negras y figuras talladas en madera con rostros deformes. En una esquina, sobre un pedestal improvisado, descansaba un libro en mal estado con páginas escritas en una mezcla de español arcaico y símbolos indescifrables. Desde ese hallazgo, la maestra reportó escuchar golpes en la madrugada provenientes del subsuelo, así como un llanto apagado que se intensificaba en noches de lluvia. Un vecino mayor comentó que a principios del siglo XX, algunas familias del pueblo practicaban ceremonias de agradecimiento bajo tierra y que en ellas se ofrecían objetos personales para sellar pactos de protección. Días después, la cámara fue tapiada nuevamente por recomendación de la propia MLP, quien afirmó que el aire allí adentro no pertenecía a este tiempo. Observaciones adicionales. La casa permanece habitada, pero la propietaria evita la zona donde se hallaba el pasadizo. Otros vecinos afirman que, cuando se acercan a la cocina, sienten como si el suelo vibrara muy levemente. Lo que nunca dijimos. Nunca pensé que volvería a escribirte, pero lo que pasó anoche no me deja en paz. Mi madre siempre me contó que, cuando alguien muere con demasiada rabia, su alma busca un objeto para quedarse. Yo nunca lo creí, hasta ahora. En la casa de mi abuela encontré un espejo antiguo. No sé por qué me atrajo tanto, pero desde que lo colgué en mi habitación, siento que algo se mueve dentro. No es mi reflejo, es otra versión de mí, una que sonríe cuando yo no lo hago. Ayer, mientras me cepillaba el cabello, vi cómo su mano se alzó antes que la mía, como si me estuviera guiando o reemplazando. Apagué la luz y en la oscuridad el vidrio brilló por un segundo, y ella me susurró que pronto sería mi turno de estar del otro lado. Lo que nunca dijimos es que algunos espejos no muestran tu imagen, te muestran tu destino. Eco en la pantalla. No todos los reflejos son tuyos. Ubicación: Real de 14, San Luis Potosí, México. Expediente 090, resumen del caso. Este documento recopila el testimonio de un guía turístico que asegura haber presenciado la aparición de un grupo de mineros fallecidos hace más de un siglo, dentro de un túnel oficialmente clausurado. Hechos: en agosto de 2017, TRC, de 42 años, realizaba una exploración privada en un tramo antiguo de la mina de Purísima Concepción, zona cerrada al público por riesgo de derrumbe. El guía se encontraba midiendo la estructura del túnel cuando percibió un golpe metálico repetitivo, similar al sonido de un pico contra roca. Al doblar una curva, observó a 3 hombres vestidos con ropas gastadas y lámparas de aceite. Sus rostros estaban cubiertos de polvo gris y tenían las manos ensangrentadas. Ninguno pareció notarlo. Seguían golpeando la pared con desesperación, como si intentaran abrir una salida. Según su relato, al intentar retroceder, sintió que el aire se volvió pesado y que el eco de los golpes se multiplicaba, rodeándolo por completo. Cuando encendió su lámpara de emergencia, las figuras ya no estaban, pero en la pared había marcas frescas y húmedas, como si hubieran sido hechas segundos antes. El hombre salió del túnel y aseguró no haber regresado desde entonces. Un exminero del pueblo confirmó que en ese sector murieron varios trabajadores en un derrumbe de 1905 y que sus cuerpos nunca fueron recuperados. Observaciones adicionales. El túnel permanece cerrado, pero algunos visitantes nocturnos afirman escuchar desde la entrada sellada un débil martilleo proveniente del interior. Registro anónimo N64. Ubicación: Huehuetla, Hidalgo. Fecha de recepción: 19 de mayo de 2024. Esa noche yo estaba cerrando la tiendita cuando escuché un silbido afuera. Pensé que era algún vecino, pero al asomarme no vi a nadie. Volví a escuchar el silbido, esta vez más cerca, y me dio la impresión de que me llamaban por mi nombre. Salí con la linterna y apunté hacia el camino. Entre los árboles había una silueta pequeña, como la de un niño, pero quieta, demasiado quieta. Le pregunté si estaba perdido y no respondió, solo siguió silbando. Cuando di un paso hacia él, se giró y vi que su cara estaba cubierta por una máscara de madera, tallada con una sonrisa exagerada. No sé cómo lo hizo.
pero en un parpadeo ya estaba a pocos metros de mí, sin haber escuchado pasos. La linterna parpadeó y sentí un frío que me dejó sin moverme. Cuando volvió la luz, ya no estaba. Al día siguiente, un anciano del pueblo me dijo que no siguiera a quien silba de noche en el monte, porque no siempre es un niño, lo que nunca dijimos. Mi abuelo solía contarme una historia que en mi pueblo todos conocen, pero nadie se atreve a mencionar de noche. Dicen que antes de que existiera la iglesia, había un pozo en medio de la plaza. No era un pozo común. Se decía que quien miraba dentro demasiado tiempo podía ver su propia muerte. Una vez un joven lo hizo como reto. Los que estaban con él dicen que se quedó pálido, como si hubiera visto algo imposible. Al día siguiente lo encontraron en el mismo lugar, con los ojos abiertos pero sin vida. Desde entonces el pozo fue sellado con piedras, y sobre él construyeron la iglesia para contener lo que había adentro. Pero cada tanto, cuando no hay misa y las puertas están cerradas, se escucha un eco hueco, como de agua moviéndose, y un murmullo que repite el nombre de alguien que todavía vive en el pueblo. Lo que nunca dijimos es que las piedras no detienen lo que quiere salir. Eco en la pantalla, algunas historias nos entierran.